Cada año se practican en España cerca de 100.000 abortos y todo esto en el marco de una ley de plazos que está a punto de desaparecer porque el Gobierno tiene previsto poner en marcha una nueva norma que vuelve a los supuestos, aunque es más restrictiva que la primera ley del aborto de este país, la del año 1985. Pero a pesar de todo el ruido, las protestas, las presiones y también algunos aplausos que ha suscitado esta nueva normativa, ni siquiera ha llegado al Congreso, porque el debate parlamentario se retrasa a la espera de algunos informes. Y todo ello mientras parte de la sociedad se pregunta si era necesario reformar la actual ley del aborto. Mañana se cumplen 4 años desde la entrada en vigor de la actual ley del aborto, una ley, como decíamos, que está basada en plazos y no en supuestos. Y en este momento el Gobierno sigue debatiendo acerca de la posibilidad de incluir a los 2 supuestos de la ley Gallardón un tercero. A la violación y también al grave riesgo psíquico o físico para la madre se podría incorporar la malformación con anomalías muy graves e incompatibles con la vida para el feto. En un momento como el actual, en el que se debate la necesidad o no de reformar la actual ley del aborto, el debate no está en el Congreso, pero sí en la calle, donde las encuestas dicen que cada vez son más los que están de acuerdo con la actual ley en vigor. La ley del aborto se le atraganta al Partido Popular. Desde que se presentó el anteproyecto de ley, no han dejado de lloverle las críticas. Y retire la ley del aborto. Le pido que retire la ley. Retire la ley. Y las voces en contra no estaban solo en la oposición. No supuesto de malformación ao que vostede se refire, creo que sería necesario concretar con mayor exactitud o alcance e contido dese suposto. ¿Por qué tanto revuelo? Bien, empecemos por el principio. Esta ley es una ley de supuestos igual que la de 1985. La de Zapatero era una ley de plazos. ¿Qué significa esto? Con la reforma de Zapatero se podía abortar libremente hasta la semana 14. Este plazo aumentaba hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la embarazada o si el feto sufría anomalías graves. Esto ahora cambiará. Con la nueva ley no se podrá abortar. Solamente se podrá ejercer esta práctica durante las primeras 12 semanas del embarazo en caso de violación. Este plazo aumenta hasta las 22 semanas si se dan 2 condiciones: riesgo para la salud física del feto y esto supone un daño psíquico para la madre. Para asegurar que se cumplen estas circunstancias, la mujer tendrá que haber denunciado la violación en el primer caso. Si lo que quiere es acogerse al segundo supuesto, será necesario un informe de 2 médicos que acrediten el peligro para la gestante. Por primera vez en la historia, la mujer no será objeto de reproche penal. Con estas modificaciones, España tendría la ley del aborto más restrictiva de toda su historia, superando así a la de 1985. La primera ley de la democracia permitía abortar en 3 supuestos: si existía un peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, en caso de violación, y si el feto iba a nacer con taras físicas o psíquicas. Gutiérrez Molina Antonio. Ante las críticas, ahora el Gobierno rectificará el anteproyecto de ley aprobado en el Congreso. El PP incluirá una lista de malformaciones que permitirán también abortar. Estas anomalías son solo aquellas incompatibles con la vida, por lo que el síndrome de Down, por ejemplo, no se contempla. Se trata solo de casos extremos en los que el feto o recién nacido, tarde o temprano, suele morir. Un ligero paso atrás que dista mucho de las demandas de los colectivos contrarios a la ley Gallardón. Pero las presiones han llegado desde ambos lados. Asociaciones pro vida o incluso la Iglesia se pronunciaron al respecto pidiendo premura a la hora de aprobar la nueva ley. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Empieza la cuenta atrás para una ley que no contentará a todos. Lo curioso es que desde que empezó el debate sobre el aborto, cada vez son más los que prefieren la normativa actual.
Según las últimas encuestas, un 60% de los españoles prefiere mantener la ley de plazos de Zapatero. Hace un año, este porcentaje era solo de un 46%. Este es el debate que está en la calle, el que se está viviendo durante estos últimos meses, desde que el pasado año el ministro Ruiz Gallardón anunció la intención de reformar la actual ley del aborto para poner en marcha una nueva normativa que de momento está todavía a la espera, como decimos, de llegar en primer lugar al visto bueno del Consejo de Ministros y posteriormente a su debate en la Cámara. Nosotros vamos a abrir debate aquí acerca de algunas de las cuestiones que siguen dentro del discurso político de estas últimas semanas. Esta ha sido una semana muy intensa también para hablar de esta cuestión. Se ha hablado estos dos últimos días, de hecho, en un seminario en el Congreso de los Diputados. Así que hemos preparado una mesa en la que hemos querido dar voz a médicos, a especialistas jurídicos, pero también a expertos en derecho o en filosofía. Queremos conocer las distintas voces que nos pueden ayudar a conocer los puntos de vista y las aristas que toda esta cuestión, que la reforma de la ley del aborto ha planteado a los ciudadanos. Están con nosotros Celia Balboa, es abogada. Celia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Javier Martínez Pérez Mendaña, es ginecólogo, médico emérito del Sergas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Rosa Neiros, es miembro de la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Berta Carnero es médico, investigadora también. Berta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y completando la mesa, Ascensión Cambrón es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad. ¿Qué tal, Hola, Berta? Muy buenas noches. noches. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerles es si creen que era necesario cambiar la ley del aborto, la ley que tenemos en la actualidad, todavía vigente, que como decíamos hace un instante, mañana cumple 4 años. Celia, empiezo con usted. Moitas grazas. Eu creo que non era necesario en absoluto. E máis, penso que tivemos unha lei a do ano 1985 que estivo en vigor 25 anos e que evidentemente creo que axudou a normalizar, a tranquilizar e a crear un estado de opinión, digamos, pacífico sobre esta cuestión. Houve un segundo paso no ano 2010 e evidentemente foise máis alá, pero o que penso que estaba, bueno, medianamente tranquilo esta situación, axudar a normalizar moito esta situación, e esta lei evidentemente rompe ese consenso social que eu creo que se chegou a ver, como digo, entre as dúas leis, tanto a do 85 como a 2010. Proba desto é que incluso dentro das filas do propio partido que goberna, pois parece que hai voces disidentes e que a xente non entende realmente a necesidade de meterse agora en isto cando había ese consenso social. Javier. Es difícil responder a la pregunta porque efectivamente había un cierto consenso social, pero no hubo consenso social cuando se promulgó la ley de plazos, porque en casi todo podemos estar de acuerdo, pero precisamente en la ley de plazos, como el problema fundamental de la interrupción voluntaria del embarazo es la colisión de dos derechos, el derecho de la madre a decidir y el derecho del feto a vivir, la ley de plazos pues chirría ante determinadas ideologías y creencias. Y yo creo que eso es lo que le ha llevado el Partido Popular. Pero bueno, ¿La decisión de cambiar la ley? Sí, yo creo que ha sido eso. Pero podremos hablar de muchos más asuntos. Lo cierto es que bueno, se ha removido un tema que es tremendamente endemoniado, en lo que va a ser muy difícil que todo el mundo esté contento y esté conforme, y a ver si tienen luces para mejorar el proyecto de ley. Es mejorable, por lo tanto. Yo creo que sí. Vamos a ir luego punto por punto para ver sí. qué es lo que se puede mejorar en ese proyecto, que como decíamos todavía está pues en una fase inicial. Rosa, ¿había que cambiar la ley? Bueno, eu antes de nada, se me permitides esta mesa, porque penso que son a única que veño en representación dun colectivo, me gustaría falar do colectivo que represento un segundiño nada máis, quenes somos a plataforma polo dereito ao aborto. É unha plataforma de mulleres que leva moi poquito tempo, un ano, surdiu cando precisamente saiu este anteproxecto de lei do aborto de Gallardón, ante a necesidade de defender os nosos dereitos, da lei que tiñamos e que temos. Hoxe en día, despois dun ano, conforman a plataforma 85 asociacións de mulleres
de diferente ámbito, de diferente ideoloxía, de tanto pues están as asociacións feministas, por suposto, de todo Galicia, están as sindicalistas, os dos partidos políticos, asociacións de veciños, é moi amplia, é moi plural. Entón, que temos en común tantas mulleres e tan diferentes entre nós? Precisamente a pregunta da que partes ti. A mesma pregunta da que partes ti é por lo que estamos xuntas. Por qué? Porque nos parece, concordamos en que a lei que temos hoxe temos que mantela. O mínimo, no que estamos todas de acordo é que esta lei nos vale. Para a maioría das mulleres non nos vale porque é como a pedra angular a partir da que hai que desenrolar moitas máis cousas. Isto é unha lei, a maioría pensamos que poden desenrolarse moitos máis temas. Pero no fundamental, no mínimo, esta lei, que non nos quiten esta lei, porque despois de moitos anos de loita, 30 anos, nada máis, nada menos, pois que non volvamos para atrás. Por que? Ahora sí, perdón, gracias por permitirme presentar a plataforma. Ahora sí contesto a pregunta, por que dende a plataforma pensamos que esta lei debe manterse? Primeiro porque funciona. Non houbo máis abortos con esta lei. Funciona. En segundo lugar, non houbo ninguna denuncia. A nivel clínico non houbo ninguna complicación sanitaria, polo tanto as mulleres non morreron. Cando interrumpiron os embarazos, ninguna muller morreu. Que con leyes restrictivas morren as mulleres porque ten que buscarse a vidas que non poden facer dun xeito, ten que arriscar a súa vida. Entón funciona, respeta as mulleres e otorga ás mulleres o poder de decisión. O sea, esta lei lle di ás mulleres, nos di ás mulleres que estamos plenamente capacitadas para decidir se queremos ser nais ou non. Conta con a nosa opinión e ca nosa decisión libre, autónoma e responsable. Tamén estamos de acordo con esta lei porque hai consenso. Javier, sí hai consenso. Houve consenso nesta lei. Aprobouse no Parlamento con a maioría dos grupos parlamentarios votaron esta lei, excepto o PP. Pero a maioría dos grupos parlamentarios a votaron, polo tanto hai consenso. Esta lei representa a maioría da xente deste país. Temos consenso con ela. E ademais establece plazos. Por que é interesante os plazos e non os supostos? Os plazos. Esta lei parte dos plazos. Usted pode interrumpir o seu embarazo sempre cando cumpra cos plazos. Es decir, o embarazo, esta lei permite interrumpir os embarazos das mulleres que non queiran ser nais, que non se obriga a ninguén, nos primeiros estadios de xestación, co cual se garantiza, todas sabemos e todos sabemos, e vostedes tamén, porque son especialistas, que canto máis avanzado é o estado de xestación, máis peligro hai para a nai. Entón, esta lei garantiza a saúde das mulleres e a vida das mulleres. A plataforma, e remato, non quero abarcar, a plataforma non somos proabortistas, estamos a favor da vida das mulleres. E por que defendemos esta lei? Remato, porque é preventiva. Javier, ten razón, é unha lei preventiva. Calquera pode ir a internet, baixar a lei, a teño aquí, ou a persona que lee esta lei, o aborto é un punto máis. Pero esta lei, antes do aborto, fala de como prevenir, como xestionar, como crear gabinetes de asesoramiento, como formar incluso a pais e nais para orientarlos, como facultar para que os seus rapaces non... É unha lei integral. Non é unha lei dun aborto, é unha lei integral. De feito, se chama Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e logo é da interrupción voluntaria do embarazo. Non é unha lei do aborto tan simple como a que nos queren impoñer. Lei do aborto. Que tampouco se llama lei do aborto. Bueno, sí, pero... Enseguida vamos a ir con esa parte, con todos los detalles. Es que algunas de estas cosas las iremos desarrollando después. Pero bueno, quería, antes de comenzar con algunos datos, que tanto Berta como Ascensión nos respondan a esta pregunta. ¿Había que cambiar la ley? Yo creo que no. Creo que estamos ante una ley que, además, curiosamente ahora con las encuestas que salen en la calle, está claro que la gente apoya esta ley, porque primero porque estamos hablando, seguimos hablando del aborto como si fuera una obligación. Aquí nadie habla del aborto como una obligación, sino como un derecho. Después porque me parece además que supondría un retroceso importantísimo volver a años en los que la salud de las mujeres pues como que no era de lo más completa, y luego, primero, porque me parece también un retroceso
en la salud. Quiero decir, si ahora mismo estamos intentando mejorar el sistema de salud, la calidad de vida de las personas, lo que conseguimos con esto es que haya muchísimo más turismo abortivo, clandestinidad, peligro para la madre, sobre todo para la mujer. Me parece que es una equivocación, creo que es una equivocación cambiarla. Yo creo que sí que hubo consenso, también lo creo, Javier, yo, como somos colegas, he de decir que no estamos hablando de la vida de la madre o la vida del feto. Yo cuando tengo una paciente delante lo que tengo es una persona, una mujer que en ese momento no quiere seguir con su gestación, nada más. Abstención. Sí, la pregunta, mi respuesta es que la ley igual había que tocarle algún punto a la ley en vigor, a la ley en vigor, pero que en realidad lo que es incomprensible es la vuelta a la ley del 85, que ni siquiera cumple los mínimos del 85, porque las declaraciones que hace el ministro es que no se va a justificar en ningún supuesto la interrupción del embarazo por si está el feto o el embrión es portador de una minusvalía incapacitante. Esto quiere decir, que lo ha dicho él literalmente, que se va a volver al embrollo que había con la ley del 85, que por eso hubo que cambiarla, que había que justificar que la mujer padecía una enfermedad psíquica para justificarle la interrupción del embarazo. El ministro ha dicho que solo se aceptará interrumpir un embarazo cuando el embrión o el feto sean portadores de una discapacidad o de una minusvalía grave, si realmente la madre le provoca un problema psíquico. Es querer marear la perdiz. No hay que pensar que la mujer que decide interrumpir el embarazo está mal de la cabeza. Es que eso es una patología misógina, machista, y eso es lo que hay que denunciar. Los propios profesionales, un gran sector de personal sanitario que trabaja con temas de reproducción y sexualidad, están en contra de que se modifique la ley. Entonces, si además el Partido Popular había impugnado, había presentado un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley en vigor, que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, es una paradoja, por llamarlo, o digamos en términos académicos, es más que eso. Es decir, es cumplir parte del programa del Partido Popular con las promesas que le había hecho a un sector clerical importante, el que ayer y hoy han reunido en el Parlamento a una Comisión Europea de amantes de la familia y de la vida, pero la vida será de los embriones, porque la vida en realidad de los sujetos nacidos no les preocupa a este gobierno. Luego vamos a recoger algunos de los aspectos que esa plataforma ha aprobado hoy en una declaración que han llamado la Declaración de Madrid. Claro, pero ¿qué tipo de vida les preocupa a esta gente que está ahí reunida? Este grupo, esta asociación, nació en Santiago de Chile en 2007 al hilo de una declaración de Juan Pablo II sobre que había que proteger la vida y prohibir o negarse allí donde pudieran los gobiernos y los parlamentarios a aprobar ninguna norma política que afectara a la regulación de la interrupción del embarazo, a la eutanasia, a la reproducción asistida y al control de la sexualidad. Hombre, si clericalmente el Partido Popular tiene ese compromiso con la jerarquía católica, lo que no están legitimados como partido que tiene el gobierno para todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, no está legitimado para hacernos comulgar con ruedas de molino, es decir, imponer a todas las mujeres lo que ellos proponen para las creyentes, porque esta es una cuestión teológica que está en el fondo también del dilema moral o legal de si el embrión es persona o no es persona. Luego se lo voy a preguntar
a la parte jurídica de la mesa también esta cuestión. Pero antes estamos hablando de muchas normas, tres en realidad. La del 85, que fue la primera ley del aborto que hubo en este país, la ley de 2010, que todavía está en vigor, y la que se prevé que se apruebe durante los próximos meses. Tres leyes diferentes, aunque Paula González, ¿qué tal? Muy buenas noches, con algunos puntos en común. Vamos a tratar de explicar los detalles de cada una de las normas. Muy buenas noches, pues vamos allá. Lo que está claro es que ninguna de las tres leyes convence a todo el mundo, así que vamos a ver cuáles son esos puntos principales de cada una de ellas. La de 1985, de la que tanto volvemos a hablar ahora, pues vamos a ver cuáles son esos puntos principales. Para empezar, esa ley de 1985 era una ley de supuestos. Hasta la semana 12 se podía abortar en caso de violación. Hasta la semana 22 tenía que ser en caso de malformación del feto, ya fuera por problemas físicos o psíquicos. Y no había límite en el caso de que fuera un peligro, supusiera un peligro para la vida de la mujer, continuar con la gestación. Además, en 1985 había penas de cárcel para la mujer de 6 a 1 año de cárcel para las que abortaran después del primer trimestre. De 1985 pasamos al 2010, la ley que se hizo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es una ley de plazos y durante este periodo la mujer tiene que reflexionar durante 3 días antes de llevar a cabo el aborto. Una vez que entra en contacto con un especialista tiene que reflexionar para estar segura de que quiere continuar con la interrupción del embarazo. Tiene hasta la semana 14 para abortar con libertad, no tiene que dar ningún tipo de explicación, y hasta la semana 22, si hay riesgo para la mujer y anomalía en el feto, las anomalías las tiene que certificar 2 médicos que no intervengan en el aborto. Y no hay límites en el caso de que haya anomalías fetales graves, que son aquellas incompatibles con la vida, en las que se suele considerar que el feto pues suele morir, y aunque nazca pues no sobrevive a los primeros meses. En la ley de Zapatero había el consentimiento paterno, no era necesario. Las menores de 16 y 17 años tenían que informar, pero no tenían que depender de la autorización de sus padres, y se mantenían todavía las multas para las mujeres. No iban a la cárcel, había una serie de multas de las que más o menos pues es verdad que tampoco se conocen grandes casos en las que nadie hubiera ido a la cárcel y tampoco se enfrentara a estas multas para aquellas mujeres que se saltaran todos los plazos que se establecían en la ley. Y llegamos a la ley, a la reforma de la ley de Gallardón en el 2014, y ven ahí la comparación con la anterior ley, con la más reciente, con la que todavía está vigente. Estaríamos enfrentándonos ahora a una ley de supuestos nuevamente, en el que el periodo de reflexión pasaría de 3 días a 7 días, desde el asesoramiento hasta que la mujer decide abortar, pasan esos 7 días, y la mujer tiene hasta la semana 12 en caso de violación. Sería necesaria una denuncia de esa agresión sexual. Hasta la semana 22 si hay peligro para la mujer. En este caso sería necesario el informe de 2 médicos de la especialidad que corresponda a la patología que genere ese peligro para la mujer. Y estos 2 médicos no podrán trabajar en la clínica en la que se le practique el aborto, lógicamente. Y si el feto sufre alguna anomalía, pues la mujer puede interrumpir el embarazo, pero siempre y cuando se acredite que supone un peligro para la salud de la mujer, tanto física como psicológicamente, o sea que se tendrían que dar las 2 condiciones al mismo tiempo. Más allá de la semana 22 se puede abortar si supone un riesgo vital para la mujer o deriva de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado hasta ese mismo momento. El consentimiento paterno vuelve a ser obligatorio. Las menores no emancipadas tienen que contar con la aprobación del padre, de la madre o del tutor. Y, desde luego, deja de ser delito. Ya no hay ni cárcel, ni multas, ni ningún tipo de penalización para las mujeres que aborten más allá de esos plazos establecidos con esas condiciones. Bien, vamos a ver ahora cómo evolucionó, por lo tanto, el número de abortos, porque es también mucho. El gobierno actual, el gobierno de Gallardón, aseguraba que los abortos estaban aumentando con la ley de Zapatero, y vemos ahí cómo en el último periodo, a partir del 2010, pues hubo un repunte hasta 118.000 abortos que se cumplieron en el 2011, pero en el 2012 hubo una bajada de ese número de abortos en 6.000 interrupciones del embarazo menos. Así que esa es la evolución de los últimos datos que tenemos desde el Ministerio de Sanidad, y en esos datos, como alguna curiosidad, pues se puede percibir que la mayoría son mujeres de 25 a 29 años las que deciden interrumpir el embarazo. El 90% de los abortos es por petición de la mujer y solo un 0,3 es por una anomalía fetal incompatible con la vida. El 63% de las mujeres que abortaron en el 2012 no habían abortado antes, solamente un 24% sí que lo había hecho antes, una vez antes, y según un estudio de la revista The Lancet, la tasa de aborto es menor en países con leyes más permisivas.
Así que esta es la evolución de los abortos, esta es la variación de las leyes, eso sí, pendientes de las modificaciones que se pudieran incluir en la ley, pues en esta última ley, la del 2014. Una de ellas, gracias Paula, este aluvión de datos, una de ellas sería esa posible inclusión de un tercer supuesto, aunque se supone que no será en forma de supuesto, sino en un matiz dentro de ese riesgo psíquico o físico para la madre. Hay varias cuestiones que se han planteado aquí, que han planteado también las primeras intervenciones, que me gustaría ir matizando. La primera de ellas es la diferencia que existe, tanto en términos jurídicos, incluso médicos también, en la cuestión de los plazos y los supuestos. Porque antes se hablaba de que, decía el doctor, que una ley de plazos quizás podía provocar más problemas, chirriar más en algunos aspectos, que como se decía también por esta parte de la mesa, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver mucho con la moral propia de cada uno y con las creencias de cada uno. Por otra parte están los plazos, que es la ley que tenemos en este momento, los supuestos que serían más restrictivos. Legalmente está también la cuestión, Celia, de qué pasa con las mujeres que cometen un delito, porque estamos hablando de que efectivamente en las dos leyes anteriores, en la actual y en la primera, hablábamos de un delito despenalizado en el caso de los supuestos, pero en este caso el ministro se ha empeñado en decir desde el primer momento que por primera vez el aborto dejará de ser un delito para la mujer que lo comete. Non deixa de ser un delito, o que sucede que está penado cunha multa, é dicir, non conleva unha pena de prisión, pero sigue tendo unha pena de multa. Multa que se podría ver transformada en prisión en caso de ser impagada. Pero sigue sendo un delito, é dicir, hai unha tipificación penal, polo tanto é un delito, independentemente da súa condena. Como delito del Código Penal, non, claro, claro, para nada, é absoluto. É que, vamos a ver, eu creo que era moi importante a reflexión que fixo a Ascensión antes. Isto significa unha volta de máis de 30 anos atrás. De máis de 30 anos, unha volta de máis absolutamente innecesaria, dentro do meu punto de vista, a espera de que se resolva un recurso do Tribunal Constitucional que aínda non está resolto e que, de resolverse favorablemente, sería unha situación de inseguridade xurídica, é dicir, tremenda. Non había ningunha necesidade agora mismo de aprobar ou intentar aprobar esta lei. Pero é que ademais eu volvo ao mismo, é dicir, significa volver atrás máis de 30 anos. Significa que as mulleres non podemos abortar se non temos unha causa para facelo. Temos que xustificar a nosa liberdade para dispoñer do noso corpo, da nosa vida ou do noso desexo de ser nais. Polo tanto, evidentemente hai unha importante, o que hai detrás dunha lei de supostos a unha lei de plazos é fundamental, porque a lei de plazos, ao fin e ao cabo, o que di é respeto o dereito da muller a interrumpir voluntariamente o seu embarazo se así o desexa, sempre cando se produza dentro dunha determinado tempo. Tempo que normalmente ven establecido en 22 semanas, na maioría das legislacións, ou en algunhas legislacións. Por que 22 semanas? Pois porque é o prazo que a OMS establece como a de viabilidade do feto. É dicir, a posibilidade de que o feto poida ou non poida vivir a partir das 22 semanas, poida vivir totalmente, poida, digamos, desenvolverse fora do seo materno. Antes é imposible. Quero dicir, hai unha razón científica deso. Entón, o que sucede é que a lei de supostos o que di é non se pode abortar simplemente porque se decide abortar ou porque se decide interrumpir. Non, hai que dar unha causa, temos que decir por que queremos interrumpir o noso embarazo. Entonces, evidentemente, a maioría das legislacións europeas teñen vixente unha lei de prazos, por suposto, non unha lei de supostos. Pero eu reitero, é moi grave volver a tutelar, se queredes, despois podemos entrar en eso tamén do que significa esta lei en canto a tutelaxe das mulleres a hora de 7 días entre que se lle dá unha determinada información, ademais sumamente peculiar e tremenda, hasta que se pode facer a intervención, é dicir, volvemos a ser seres tutelados, en este caso baixo o Estado, e eu entendo que, ao fin e ao cabo, a decisión ou non de interrumpir voluntariamente o embarazo non é máis que unha decisión ética, que ten que ser ni máis ni menos que o respeto á capacidade da muller para decidir sobre o seu propio corpo e sobre a súa maternidade ou non, ni máis ni menos. E ese respeto e esa capacidade non debe ser tutelada nin vulnerada por ninguén. E o Estado o único que ten que facer é precisamente protexer a muller para que terceiras persoas non vulneren esa liberdade.
Javier, leía estos días un manifiesto de un grupo de científicos. Antes hablábamos de que parte de la comunidad científica y parte de la comunidad médica, bueno, pues se ha posicionado claramente a favor de una ley como la que está en vigor, una ley de plazos, pero hay otra parte que no está de acuerdo. En este mismo año, y cuando se empezó a hablar de la posibilidad de derogar la actual ley, se firmó un manifiesto por parte de Científicos por el Derecho a Vivir, y yo esto se lo voy a preguntar evidentemente también a Berta, como parte de la profesión, en la que decían que no se puede entender el aborto como un acto médico, porque este es el que se realiza con la intención de curar o de paliar el sufrimiento de un ser humano y no la de acabar con su vida. Yo no sé si esto desde un punto de vista científico-médico es mucho decir. Claro, científico-médico, la interrupción del embarazo por un médico no es un acto médico en sí mismo. El acto médico tiene como función el curar o prevenir las enfermedades. Pero bueno, yo creo que eso nos llevaría muy lejos y no resolvería nada, ¿no? Con respecto a lo que se está diciendo, que efectivamente lo que se ha comentado siempre, que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero también se ha insistido enormemente que no es su cuerpo, es un nuevo ser, un nuevo ser humano que está dentro del claustro materno. Entonces, yo lo que opino es que debe de haber algún tipo de contención. Y esto yo creo que no es regresivo, porque si tenemos en cuenta que el 93-94% de las interrupciones de embarazo habidas en España desde la primera ley son abortos en los que no ha habido ni violación, ni alteraciones del desarrollo del feto, ni enfermedad de la madre. Lo único que ha habido ha sido motivado porque la mujer no desea el embarazo. Entonces, mi pensamiento es que en un país como España, que tiene un sistema sanitario estupendo, que hay una información generalizada con respecto a los métodos anticonceptivos, no puede ser que el 94% de las interrupciones sean sin causa. Es decir, esto supone un enorme fracaso social y tenemos que autoexaminarnos nosotros al respecto, porque ¿qué es lo que está pasando para que el 93-94% no haya ninguna causa? Todo por no utilizar un método anticonceptivo. Simplemente por no utilizar un preservativo, el más simple y y muy eficaz, y además que evita las enfermedades de transmisión sexual, o las disminuye prácticamente el 100%. Entonces, se ha banalizado tanto esta situación que claro, en España ya ha habido 1.400.000 interrupciones, me parece, ahora no me acuerdo exactamente. Entonces, hay siempre hay que pensar en que hay esa contraposición que decía antes entre el derecho de la madre a decidir y el derecho del feto a vivir. Y todas las legislaciones, de alguna manera, protegen la vida del no nacido. Está en todas las leyes. A ver, Ascensión quiere decir algo y Berta, luego voy a preguntar también por esa parte médica, pero... concuerdo con tu afirmación de que hace falta algún tipo de contención. Es decir, que tiene que haber formación de las personas, de las mujeres y de los hombres, para saber que si no pueden asumir la carga de un hijo, que utilicen algún sistema anticonceptivo. Eso es de sentido común. Lo que pasa es que, aún así, hay veces en que fallan las previsiones. Es decir, que una pareja tiene relación y se queda embarazada, y esa mujer no puede asumir o no quiere ser madre. Por lo tanto, ya la ley en vigor es un sistema de contención. Ya no hay el aborto libre en cualquier momento, ya es persuasivo. Y eso, no porque la ciencia, yo creo que hemos de asumir que la ciencia, en cuestiones como esta del embrión, si el embrión es una persona o es un proyecto de ser humano, que es un calificativo distinto, ahí hay mucho de convencional, como muchas cosas de la ciencia que han sido incorporadas a la ley como referente, lo que la ciencia dice. Lo de la ley Barno, cuando la reproducción asistida
las distintas fases del embrión, preembrión, embrión y feto, pues bueno, eso es una convención para entendernos y para guiar la práctica médica y la elección individual. Y eso funciona así y lo hemos de admitir. Pero yo creo que eso no puede llevar a que a una mujer que se queda embarazada y no quería, tiene relación sexual, pero no quería tener hijos, que se le imponga la obligación de ser madre. Eso es insostenible y yo creo que puede defenderse en el ámbito de una concepción moral. Y quienes lo tengan, la verdad es que está bien, se les ha de respetar. Lo mismo que no se te puede obligar a ser madre, tampoco se puede impedir que lo seas si tú lo quieres ser. Esa es la legislación que corresponde a un Estado democrático. Ahora, ¿qué es lo que también hay que formar a las generaciones? De que en la interrupción del embarazo no puede ser un sistema, digamos, de control de la relación sexual. No, pues porque es de sentido común, no hay que argumentar más por ahí. Ahora que yo creo también que esa no es la intención de este gobierno. Que no nos engañemos. Es decir, este gobierno no le preocupa la vida de los nacidos. Y melé, a 3 o a 4, los que quieramos, respecto a querer proteger la vida del embrión, es que cuántas personas vivas hay que no tienen comida en este tiempo, que no tienen para la sanidad. El sistema sanitario es estupendo, más bien era, pero ahora va dejando de ser tan extraordinario, porque sabemos las restricciones para los que no son ciudadanos del Estado, que ya no tienen derecho a ir para una patología crónica a la Seguridad Social. Claro, a mí me gusta la coherencia en las personas cualesquiera, mucho más en los gobernantes. Tanta preocupación por los embriones hasta el punto de querer igualar con la regulación de ahora, que ni en tiempos del franquismo se había identificado el aborto con un asesinato, y ahora, por lo que la ley dice, casi vienen a equiparar que interrumpir un embarazo pueda ser calificado como un delito tan grave como asesinar. Sí, sin embargo, te ponen una multa, eso. O sea, a pesar de eso, claro, é incoherente. É que non nos poden vender esas motos. A ver, hablando de las cosas que nos venden o nos dejan de vender, o los discursos, decía Ascensión, del gobierno en este caso. Han sido días estos, como decimos, muy intensos, desde que el pasado mes de abril, aproximadamente en abril de 2013, se empezó a hablar de esta reforma y en diciembre se aprobó el anteproyecto y comenzó todo ese debate que, como decimos, no ha llegado como tal al Congreso. Sí se ha debatido, entre otras cosas, la necesidad de retirar el propio anteproyecto. Han sido meses muy convulsos que hemos tratado de resumir con toda esa melé política que decía Ascensión, que se ha vivido entre nuestros representantes en el gobierno y en la oposición desde que se conoció la posición del gobierno de Mariano Rajoy con respecto a la ley del aborto. El debate sobre el aborto, una semana más, ha sido protagonista en el Congreso. Al mismo tiempo, pero en salas diferentes. Parlamentarios pro vida organizaba el jueves un seminario, mientras que la oposición celebraba unas jornadas por el derecho a decidir de las mujeres. No puede llegar este proyecto de ley al Congreso. Esta batalla la tenemos que ganar. No hay tregua entre ambos bandos desde que el ministro de Justicia iniciaba la polémica en abril de 2013, aún sin texto, pero con una evidente declaración de intenciones. Nosotros también tenemos malestar con la vigente regulación del aborto. El anteproyecto de ley llegaría en diciembre y se basaría en 3 puntos claves. En primer lugar, un compromiso electoral de nuestro partido. Segunda clave, recupera el equilibrio establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional. Y por último, libera a la mujer de sufrir cualquier reproche penal. Mantras a los que recurriría de forma constante el Gobierno en los próximos meses. Es un compromiso de nuestro partido. El Tribunal Constitucional, la mujer nunca tendrá reproche penal. Es primero cumplir con sus compromisos. Doctrina del Tribunal Constitucional. No habrá reproche penal para la mujer. Esto figuraba en nuestro programa electoral. La doctrina del Tribunal Constitucional. La mujer no será objeto de reproche penal. Los populares han reivindicado en numerosas ocasiones que la norma del 2010 de Zapatero rompió el consenso alcanzado en 1985. Fueron ustedes los que rompieron unilateralmente
un consenso. Pero tal vez la palabra consenso le quede un poco grande a aquella norma. Entonces el grupo de Alianza Popular votó en contra de la ley propuesta por González y presentó un recurso de inconstitucionalidad redactada por el propio padre de Gallardón. El alto tribunal dio la razón a los populares y la norma tuvo que ser modificada. Para explicar la nueva ley, el Partido Popular ha puesto ingentes esfuerzos didácticos, esfuerzos que no han convencido a buena parte de la sociedad. Críticas tal vez calculadas por el Ejecutivo, pero no han sido los únicos, ya que la norma de Gallardón ha abierto fisuras dentro del tradicionalmente compacto Grupo Popular. Temos divergencias puntuais no borrador da Lei de Interrupción Voluntaria do Embarazo. Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo. Yo espero que no llegue. Pese a todo, el rodillo del PP en el Congreso evitó que la petición del PSOE de retirar la polémica norma saliese adelante. Pero Gallardón sabe que ver su ley publicada en el BOE no será fácil. Desde luego, algunos cambios y se sabe que va a tener que introducir cambios de los que hablaremos después cuando empecemos a hablar también de toda la polémica en torno a los términos malformación y discapacidad, porque las palabras en este asunto también son importantes. Berta quería decir algo y Rosa también. Berta. Sí, bueno, yo quería, con lo referente que hablabas antes de la diferencia entre una ley de plazos y una ley de supuestos, yo creo que es cuestión de motivos, ¿no? Yo creo que una mujer, cuando llega el momento de decidir que tiene que abortar, creo que no es fácil para nadie. La gente no va a abortar como el que va a comprar chucherías. Quiero decir, es una decisión dificilísima. Una vez que la has tomado, yo creo que tienes que hacerlo de la mejor manera posible, en el mejor sitio posible, y que no te tienes por qué sentir criminalizado. Eso por un lado. Entonces, primero, yo creo que hay que respetar, Javier, las causas. O sea, no tiene por qué haber una causa, puede haber una e infinitas, quiero decir. Y a mí no me incumben. Los motivos por los que una mujer quiere decidir interrumpir su embarazo, a mí, como profesional sanitario, no me incumben. Entonces, a mí me parece que eso es volver, como decía Celia, a tutelar. O sea, es que es volver a tener, o sea, es como si la mujer no pudiese tener decisión propia. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a lo del sistema sanitario de salud, creo que hablo además en calidad primero de usuaria y además de trabajadora, están las cosas bastante mal. Estamos hablando de una ley del aborto y la educación sexual y prevención de embarazos no deseados, que a veces se nos olvida. Ahí evitamos, o sea, tú nos estás hablando, Javier, de métodos anticonceptivos. Es fundamental. La educación sexual es fundamental, pero no por no llegar a un aborto. Muchas veces al aborto se llega por muchísimas otras circunstancias. Tu vida puede cambiar. Tu relación con tu pareja puede cambiar, tu situación personal, económica, psíquica. Hay muchísimos motivos por los que puede cambiar, no solamente porque ha fallado un método anticonceptivo o porque no has utilizado un método anticonceptivo. A mí eso me parece, primero, prejuiciar. Me parece que en este tipo de temas hay que tener un poquito más de delicadeza, porque estamos hablando de cosas que para una mujer, ya digo, no son nada sencillas, pero para nada, vamos. Y luego es que a mí me llama muchísimo la atención, yo de leyes sé muy poco, que todavía el aborto esté dentro del Código Penal. O sea, simplemente eso. A mí me parece, me llama muchísimo la atención. Me parece todavía, pues es un retroceso importante. Hay un ataque fundamental, los derechos y libertades de las mujeres. Derechos y libertades de las mujeres, porque no estamos hablando de la vida de un feto, no. Estamos hablando de yo quiero ser madre o no quiero ser madre. Igual que soy responsable para decidir serlo, también soy responsable para decidir no serlo. O sea, no somos descerebradas, somos personas que en algún momento de nuestra vida pues decidimos ser madre o no serlo. Ya está. O sea, Rosa. Sí, vai tamén por esa banda, no? da banalidade dunha decisión. A decisión de interrumpir o embarazo non penso que se sea banal en ningún caso. Yo no sé, perdón, de todas formas, si Javier se refería a una banalización en ese sentido, en el de la decisión o en el sentido del uso de los anticonceptivos y de las propias relaciones. En el sentido de lo general, ¿no? De lo general, de lo que nos dicen por hacer el matiz, porque me daba esa sensación. Lo que nos dicen las estadísticas desde que se ha promulgado la primera ley y cómo se han ido viendo los resultados con los que podemos contar ahora, ¿no? Que efectivamente se ha estabilizado el número de interrupciones, a partir del 2010 aproximadamente, un poquito más tarde, pero desde el 2005 la tasa de interrupciones se ha ido incrementando, como se ha visto antes en la curva, de una manera incesante. Aparte de los datos que he dado antes, que el 97%, 94%, 95% de los abortos no son ni por violación, ni por enfermedad de la madre, ni por enfermedad del feto. Sino por decisión de la madre. Aparte de eso, aparte de
el 94% son por embarazo no deseado sin esas causas, ¿no? Aparte de eso, el 34% de las interrupciones habidas en España durante los últimos años, porque este dato que os voy a dar ha permanecido estable desde que se tiene, que yo creo que se dispone de él desde el año 1990, el 34% de las mujeres que interrumpen el embarazo en España han tenido 1, 2, 3 o 4 abortos previos. La mayoría 1 o 2. Entonces... Eso no se puede... vamos, yo no tengo, no. acceso a esa información. ¿Cómo? ¿Qué? Que yo no he tenido acceso a esa información. El Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, en su página web, una de las tablas que está a disposición de todos es número de interrupciones de embarazo dependiendo de si ha habido abortos previos, interrupciones voluntarias previas. Espera un momentito. Un momento, vamos a seguir a Rosa. Más del 30% han tenido 1, 2, 3 o 4 abortos. Y que sí, Ascensión. Sí, que si lo dices, que bueno, que es así. Pero lo digo en el sentido del fracaso social del que estoy comentando. Porque yo, ¿cómo voy a discutir la capacidad que tiene cualquier mujer a decidir lo que quiera? Efectivamente, estamos en un país, en una democracia. Si yo estoy de acuerdo en eso, pero lo que yo no puedo estar de acuerdo es en este fracaso social. Es decir, algo estamos haciendo mal para que el 90 y tantos % de los abortos no tengan una causa como las que he dicho y el 30% hayan tenido abortos previos. Eso es que no se ha hecho la suficiente pedagogía para que las parejas, e insisto mucho en esto, cuidado con el varón, porque es uno de los principales responsables, y se llegue a este enorme sufrimiento de las mujeres que tengan que tomar esa decisión. Que Rosa quería decir algo, la interrumpí antes y luego voy con vosotras. Sí. Javier. Pero son varias cousiñas, pero enseguida. No, sí, é certo que cada un ten as súas razóns. A ver, por onde empezo? Mira, son dous supostos, basicamente, os que da lei do goberno do PP, non? Un é o primeiro si o permite, o goberno do PP vai permitir o aborto si existe menoscabo importante e duradeiro para a saúde física e psíquica da muller, é un peligro grave ou importante. Non sei que palabra utiliza, pero si é grave, si é peligro poquinho grave para a muller, o mellor hai que arriscar a vida. Ainda encima temos que darlle as gracias por perdoarnos a vida. Gracias, Gallardón, por perdoar. Se corre risco da nosa vida, faltaría máis. E o segundo suposto é por violación. Ben, se falamos de estadísticas e de porcentaxes, se sabe que o 55% das mulleres violadas, aproximadamente entre un 50 e 55 das mulleres que son violadas en este país non denuncian. Porque a veces a violación ata ocurre no ámbito familiar. Que pasa se unha muller é violada e queda preñada? Que fai? Gallardón di, non denunciaches... Non me tienes que convencer de eso. Claro, entón, é que esta lei non ten sentido. Esta lei é unha agresión á muller. Tú non denunciaste, porque claro, se eres violada é denuncias, porque se non hai denuncias xa non podes. Tens que parir ese fillo, porque o digo eu. Sí, porque o digo eu. Pero onde se viu unha lei máis insensible, unha lei máis inhumanitaria, unha lei máis retrógrada, misóxina, machista? E nós, as mulleres, poderá haber algunha muller, claro que haberá, que haxe abortado 2 ou 3 veces. Entón, o fallo non é, o fallo está en nós, está na sociedade, está en non aplicar a lei actual. A lei actual fala, de políticas públicas de saúde sexual e reproductiva, servicios que pongan atención en ámbito educativo, incorporación tal, formar os pais, formar isto en Galicia non se está aplicando. A lei actual en Galicia non se aplicou nunca. Nunca aplicouse esta lei.
Nunca se aplicou. Entón, por que sigue habendo abortos? Porque non se está aplicando a lei. Non hai información. Non dotan recursos, porque parece que dotan recursos. Gabinetes de... Incluso los propios centros de salud, con los gabinetes que había de orientación familiar, han cerrado la mayoría. Están pensando. A mí me parece muy importante lo que decía Javier de la educación sexual, si es que es lo que a mí me parece. O sea, yo creo que una persona que llega a este estado, pues lo puede considerar un fracaso personal, decir, oh, jolines, pues me he equivocado, o no me he equivocado, simplemente en este momento no es lo que quiero, puede considerarse un fracaso personal, pero para que eso no suceda, y si estamos hablando de la educación sexual, en los colegios, en los centros de salud, tenemos que dar esa educación a los padres, esa educación a las mujeres, a métodos anticonceptivos. Siempre, y que sea gratuito, que sea dentro del sistema de salud, que es dentro del sistema de medicamentos que tenemos en España. O sea, lo que no podemos hacer es poner los anticonceptivos orales que sean excesivamente caros. Es que todo esto es como la pesquería que se muerde la cola. Estamos en contradicción. Pero no me queréis convencer de cosas de las que estoy convencido, ¿no? Entonces si me habla de educación sexual y me están hablando por otro lado que aquí en Galicia se están cerrando COF, se está eliminando personal de todas... Es que es algo, me parece un poco algo contradictorio, ¿no? Este es otro asunto. Hombre, yo creo que quedaría para otro debate. Vamos a tener que hacer una pausa. Yo creo que con los conocimientos que están en la mentalidad de los chicos y de las chicas, hombre, yo me imagino que la mayoría saben que si tienen relaciones sexuales y no tienen una protección, es que se pueden quedar embarazadas. Y alguno querrá quedarse embarazado y a lo mejor cuando está embarazado pues la situación cambia, su pareja la deja o ella lo deja a él y decide no tenerlo. Sí, podrá haber, y eso pasa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que es un problema? Podrá haber excepciones. Pero es que esas cosas, esas excepciones pero que existen, más del 90% de los abortos que ha sido una violación, no sean por ninguna causa. Pero es que las causas las hay. Cuando una persona llega a esa decisión es porque tiene sus propias causas. Las violaciones no se denuncian, sí, no sabemos. Pero lo que hay que propiciar es lo que sabe Abstención, que estamos en un proyecto en Galicia muy ambicioso, a ver si tenemos suerte para llevarlo a todos los institutos y a todos los colegios privados. Lo estamos organizando a través de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y de la Real Academia de Medicina y Ginecología y Obstetricia y de la Real Academia de Medicina y Cirugía, y ya tenemos el visto bueno de la Consellería de Sanidad, falta el de la Consellería de Educación y también falta de las asociaciones de padres de alumnos, ¿no? Es decir, esto hay que abordarlo de alguna manera. Es decir, estos datos no debemos de estar conformes, que es lo que estoy pretendiendo decir yo. Esto no puede ser en una sociedad democrática civilizada. No puede ser. Estos hay que intentar evitarlos y se pueden evitar. La gran mayoría se pueden evitar. Vamos a escuchar a Abstención y hacemos una pausa. Muy breve, y es que realmente hay medios, debían las mujeres de disponer de medios para no hacerle tan gravosa la decisión de interrumpir el embarazo. Cuando hubiera por parte de la sanidad pública y del Ministerio de Asuntos Sociales apoyo a las mujeres que quieren tener un hijo no teniendo trabajo, no teniendo otro tipo de ayudas. Y aquí se ha quitado todo tipo de imaginaos de ayuda, incluso a los discapacitados. Es decir, que es casi que aceptar la ley por buena, aparte de una vulneración para la libertad de la mujer, es que representa un trágala. Es decir, has tenido una relación, pues ahora asume en términos bíblicos. Con el sudor de tu frente vas a pagar ahora la licencia de haber tenido una relación sexual, no ya sin protección, porque quienes hacen esta ley tampoco entienden que se puede controlar, tomar anticonceptivos o utilizar control de la natalidad, y paralelamente retiran toda ayuda para alguna mujer que sí que le gustaría tener, aunque sea madre soltera, su hijo o su hija. Pero es que si está a lo mejor viviendo a costa de los abuelos, de la pensión del abuelo o de lo que los padres le pueden dar, pues menuda decisión traer un hijo al mundo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida hablamos de algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, algunos de los temas que vamos a seguir desarrollando, hablaremos de discapacidad, de esa diferencia entre discapacidad y malformación, de otras cuestiones que están incluidas o que se supone que se van a incluir en esta norma, y conoceremos también testimonios de mujeres que han decidido interrumpir sus embarazos, algunas
siguen conformes con la decisión, otras se arrepienten y nos lo van a contar a la vuelta de esta pequeña pausa. Ellas decidieron abortar. Años después sí me he arrepentido durante muchos años. Es peor dar un niño en adopción. Dos maneras de afrontar una situación difícil. Sus historias al completo, a continuación, en La Otra Vida.